Ok, abran su Biblia a Hebreos capítulo 13 y porque ya nos pasamos un poco, vamos a acelerar aquí el paso y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que bendiga el estudio de su palabra. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra ahora, así como has sido con nosotros durante la adoración y la alabanza, así como has sido con nosotros durante la presentación de nuestras ofrendas, Señor. Los cantos que presentamos, como hemos traído nuestras finanzas delante de ti para que tú las bendigas y para que tú las uses para tu gloria. Así ahora nos acercamos a tu palabra y queremos, Señor, como María, escoger el mejor lugar que es a tus pies, para que tú por el poder de tu Espíritu nos enseñes, nos instruyas, nos llenes, nos hables lo que quieres que escuchemos hoy. Bendecimos tu santo nombre entonces, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien, la semana pasada terminamos el capítulo 12 y el capítulo 12 termina de una manera muy especial, creo yo, para mí. Porque aquí el escritor de la carta a los hebreos está terminando de dar todos los argumentos que ha tenido él para decirle a los cristianos hebreos que Jesús es mejor, que Jesús es mejor que su religión judía, que Jesús es mejor que cualquier cosa que ellos hayan experimentado antes, que Jesús es mejor que sus profetas, que Jesús es mejor que Moisés, que Jesús es mejor que los ángeles, que Jesús es mejor que todo lo que ellos habían conocido hasta entonces. Y les está diciendo que Jesús es mejor porque, como ya les he dicho a través de todo el estudio, muchos de los cristianos judíos están queriendo abandonar la fe por la persecución, por las aflicciones, por todas las pruebas por las que están pasando a raíz de su fe en Cristo. Y el escritor les está tratando de decir, les está rogando que recapaciten, que no lo vayan a hacer, porque si dejan a Jesucristo y dejan su fe en Jesucristo, ya no hay nada más por medio de lo cual puedan ser salvos. La palabra de Dios nos dice muy claramente que hay un solo nombre. ¿Escucharon eso? Un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos. ¿Y ese nombre es quién? Jesús. Por eso cantamos de su nombre, por eso decimos que es exaltado, por eso decimos que está por encima de todas las cosas. Nadie podrá llegar a Dios, nadie podrá recibir el perdón de Dios, nadie podrá recibir la salvación de su alma si no es por medio de Jesús. Porque no hay nadie más que pueda intervenir, no hay nadie más que pueda abogar por el pecador delante de un Dios santo, puro, perfecto, que un Dios santo, puro, perfecto, que es la persona del Hijo, Dios puro, santo y perfecto. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que ahora nosotros pudiéramos tener la justicia de Dios. Y termina a través de todos los primeros 12 capítulos de decirles todo eso. ¿Sí? Y llegamos al capítulo 12 y en el versículo 28 que lo vimos la semana pasada nos dice: así que nosotros, hablando de todos los que hemos creído en Jesús, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Entonces nosotros que quedamos dentro de la categoría que se ha estado mencionando aquí como cristianos hebreos, nosotros que hemos creído como ellos, que nos hemos acercado a Dios por medio de Jesús, que sabemos que Jesús es mejor que cualquier cosa que pudiéramos tener en nuestras vidas, nosotros que sabemos por fe que vamos a recibir o que hemos ya recibido tiempo pasado ese reino inconmovible que es como ningún otro reino que jamás haya existido, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo lo que ya hablamos antes. ¿Sí? Servimos a Dios, mis hermanos, por gratitud. Le cantamos como le cantamos ahorita por lo agradecido que estamos para con Él, por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Presentamos ofrendas delante de Dios porque estamos agradecidos por todas las bendiciones que Él nos ha dado y sabemos que todo buen don viene de la mano de Dios a la nuestra, y reconociendo que Él es el dador de todo buen don, devolvemos a Él algo de lo que Él nos ha dado, de lo mucho que nos ha dado, y lo hacemos con gozo porque Él lo merece. Servimos a Dios y hacemos todas esas cosas, no porque queremos ganarnos el favor de Dios, no porque queremos que Dios nos vea bien, no porque queremos que Dios nos ponga una palomita de aceptado. Lo hacemos principalmente por la salvación de nuestras almas eternas en Cristo Jesús. Esa es la razón por la que servimos. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. En el versículo 29 les dice, noten, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Entonces pongan los dos versículos juntos. Chequen esto. Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia,
Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y cuando habla de que todo lo consume, todo lo consume. ¿Sí? El mismo escritor a los hebreos nos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿no es cierto? Las palabras de Dios nos dice que Dios va a venir con juicio, va a venir con fuego, va a venir a separar las cabras de las ovejas y va a hacer lo que va a hacer con ellos, ¿verdad? Entonces nos habla de todas esas cosas. Nuestro Dios es un Dios que consume, pero porque nosotros hemos puesto nuestra fe y esperanza en lo que Jesús hizo en la cruz, nunca tendremos que enfrentar a un Dios de ira, a un Dios que es fuego consumidor, sino a un Dios que nos verá con gracia, amor y compasión, porque nos va a ver ¿en quién? En Cristo. Entonces, cuando nosotros lleguemos delante de ese fuego que todo lo consume, Él no va a vernos a nosotros como pecadores, nos va a ver a nosotros en Cristo, va a ver a su Hijo, va a ver cómo su sangre nos ha lavado, su sangre nos ha purificado, su sangre nos ha estado perfeccionando y va a decir, oh, estás en mi Hijo Jesús, pásale, entra a mi reino. Y Satanás va a estar ahí, pero Dios, que no sabes lo que este hombre hizo cuando estaba en la tierra todavía, que no sabes que lo que esta mujer, los pecados que esta mujer cometió cuando estaba en la tierra, que no te acuerdas de cómo hubo días en los que te maldijo, no te acuerdas cómo hubo días en los que te rechazó. Y Dios le va a decir, ¿qué no ves que trae abogado defensor? ¿Y qué no ves que su abogado es mi Hijo Jesús? ¿A quién crees que le voy a creer? ¿A ti? ¿Que eres un mentiroso y padre de mentiras? ¿O a mi Hijo Jesús que me está diciendo que Él ha sido redimido por la sangre de Cristo? ¿A quién creen ustedes que le va a creer Dios? A Jesús, a nuestro abogado defensor. Ahora, si llegamos queriendo presentarle cualquier otro abogado, no importa cómo se llame, no importa de qué religión sea, ¿saben qué va a decir el Señor? Apártate de mí, no te conocí. ¿Por qué? Porque están presentando a un abogado que es un farsante, que no tiene el poder para sanar, que no tiene el poder para interceder por ellos, ¿sí? Entonces, porque nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús y lo que Él hizo en la cruz, no tendremos de nuevo que enfrentar la ira de ese Dios que es un fuego que todo lo consume, sino a un Dios que nos verá con gracia, amor y compasión. Entonces, y este es un gran entonces, a la luz de la fe que profesamos tener en Jesús, que se manifiesta en nosotros a propósito de la misma manera que se manifiesta en la gran nube de testigos que tenemos en el cielo, que vimos en el capítulo 11, ¿se acuerdan? Y por esa fe vivimos con nuestra mirada fija en Jesús, como nos dice el capítulo 12, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha de Dios. Y esa esperanza es la que nosotros también tenemos ahorita, que un día vamos a estar donde Él está. Por eso yo me emociono tanto cuando hablo o cuando tengo que hablar o cuando escucho acerca de la venida del Señor. Mi corazón se emociona. ¿Saben cómo siento yo? Siento así como sintió Elizabeth, la prima de María, cuando María fue a visitarla. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pasó con Juan el Bautista? ¿Qué pasó? Brincó el niño. Cuando tengo yo que hablar acerca de la segunda venida de Cristo, cuando tengo que hablar acerca de que es posible que hoy venga, cuando tengo que imaginarme que pudiera ser arrebatado ahorita mismo para ser llevado con Él y estar en su presencia por toda la eternidad, mi corazón brinca en mí. Y quisiera poder brincar y volar como Michael Jordan para brincar y volar hasta el cielo. Porque ese es mi destino. Yo sé que ese es mi destino, estoy convencido de que ese es mi destino, porque mi fe está puesta en nada más ni en nadie más que el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, hombre. Y porque tenemos esa esperanza, porque tenemos esa fe, somos llamados a ser agradecidos. Y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Y esta es la clase de vida. Esta es la clase, ya no la llamamos de existencia, de vida en plenitud, que aquel que ha creído en Cristo debe tener, debe buscar vivir. Y es las instrucciones que se nos dan en el capítulo 13. Entonces, lo que vamos a estudiar en el capítulo 13 hoy y la semana que entra con el favor de Dios, y quizás hasta otra semana con el favor de Dios, porque es tan importante lo que vamos a ver, son los deberes que ahora como cristianos tenemos que cumplir. Y de nuevo, por favor, entiendan esto. Es tan importante para mí que entiendan esto. No para ganarnos el favor de Dios,
no para que Dios nos ame más, porque no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos, porque Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Y lo que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarnos para toda la eternidad. Entonces, estos deberes cristianos son cosas que deben ser parte de nuestro estilo de vida. Deben ser parte de lo que nosotros somos. No son cosas que estamos aprendiendo y se nos están olvidando. No son cosas en las que estamos entrando y saliendo. Son parte, deben de ser parte de nuestra ADN, porque ahora ya tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, impuesta por el Espíritu Santo por medio de la fe en Jesucristo. Y esto debe ser lo que vivimos. Entonces, ¿qué les parece si vemos lo que dice el escritor aquí? ¿Ok? Aquí me imagino a los hebreos, a los cristianos hebreos, como a veces estamos aquí, ¿verdad? Estamos hablando de algo, estamos exponiendo la palabra y luego siente uno que hay una pregunta en la mente y el corazón de las personas. Ok, pastor, lo entiendo, pero ¿y luego? ¿Okay? Siento así como que aquí también llegó al punto de la carta en la que los judíos están, ok, lo entiendo, veo, Jesús es mejor, lo entiendo, no debo volver al sistema de sacrificios, no debo volver a la idolatría, no debo volver a tratar de acercarme a Dios por medio de las leyes por Jesús. Lo entiendo. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer entonces? Pues, como estoy seguro que pensó el escritor a los hebreos, estoy pensando yo ahorita, qué bueno que preguntaron, porque les vamos a decir. Con la ayuda del Espíritu Santo les vamos a decir. Y noten la primera indicación. Noten la primera indicación en el versículo 1. Que el amor fraternal permanezca en ustedes. Eso es lo primero que tenemos que acordarnos como cristianos que debe permanecer en nosotros. El amor fraternal. Noten que no dice pues que el ir a la iglesia cada domingo permanezca en ustedes. Que el ir a la iglesia cada vez que las puertas estén abiertas permanezca en ustedes. Que el orar diariamente por 12 horas permanezca en ustedes. Que leer 10 capítulos de la Biblia todos los días permanezca en ustedes. Que el dar ofrendas en la iglesia permanezca en ustedes. Que bautizarse en el nombre de Jesús solamente, o dependiendo de qué iglesia van, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o si están cuando están pequeños o cuando están grandes. No dice que eso es lo principal. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo principal? Que el amor fraternal permanezca en ustedes. El amor de hermanos. El amor que al inglés se traduce Filadelfia, como la ciudad de Filadelfia, que es la ciudad del amor entre hermanos. Sí, que este amor fraternal esté presente siempre en todos ustedes. ¿Sí? Todo lo demás, todo lo que mencioné ahorita y cualquier otro deber cristiano que pudiéramos hacer, que se nos va a mencionar aquí, ¿sí? Dependen totalmente, si se van a hacer bien, del amor fraternal que tenemos los unos por los otros y que tenemos para con Dios. Porque ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 13? Que si hablara en lenguas, que si vendiera todo lo que tengo y lo diera a los pobres, que si fuera quemado, ¿verdad? En la hoguera, que si hago todo eso pero no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Si hago las cosas que hago por religiosidad, porque quiero estar bien con Dios, porque no quiero que Dios me vaya a castigar, porque quiero que Dios me agarre confesado, ¿verdad? Si lo hacemos con esas motivaciones, de nada nos sirven. Tiene que ser por amor, en amor, con amor. Los unos por los otros y todos juntos para con Dios. ¿Cuál es el primer y mayor mandamiento de todos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo cuál es? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué se nos dice? Que en estos dos mandamientos se cumple toda la ley. ¿Qué es más fácil, acordarnos de 10 mandamientos, que no debería ser difícil, o acordarnos de esos dos nada más? Entonces, si estamos viviendo en estos dos mandamientos, estamos cumpliendo con toda la ley. Pero no lo hacemos para quedar bien con Dios. Lo hacemos porque Dios ya ha puesto ese deseo en nuestro corazón y lo hacemos con todo gusto, lo hacemos con gran cariño, lo hacemos con gran entrega, lo hacemos con gran pasión, porque el Señor nos está diciendo que lo debemos hacer.
Y porque ese amor que demostramos el uno para con el otro dentro de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la esposa de Cristo, es lo que nos identifica precisamente como discípulos de Jesucristo. Todas las cosas religiosas que hagamos no nos identifican como discípulos de Jesucristo. Todas las oraciones que le vemos no nos identifican como discípulos de Cristo. Todas las ofrendas que demos no nos identifican como discípulos de Jesucristo. Todo el bien que hagamos en la comunidad no nos identifica como discípulos de Jesucristo. Lo que nos identifica como discípulos de Jesucristo es el amor que tenemos los unos por los otros. En Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35, dicen lo siguiente, el Señor Jesucristo hablando aquí, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que se amen unos a otros. ¿Cómo, Señor? Así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Como dice mi papá, más claro no canta el gallo. ¿No es cierto? No hay, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo desenvolvemos? ¿Cómo lo desmenuzamos? Podríamos, ¿verdad? Tomarlo palabra por palabra, un mandamiento. Pues un mandamiento es algo que Él está mandando que se haga y no es una sugerencia, ¿verdad? Diría el legalista. Noten, es un mandamiento, no es una sugerencia. Es que les mando a todos que se amen unos a otros. Pero este que está aquí me cae bien gordo. Es un mandamiento. Si ese es el caso, pídale a Dios que cambie su corazón hacia ese que está ahí. Hacia esa que está ahí. Pídale a Dios que le ayude a amarlo o amarla así como Él lo ha amado o la ha amado a usted. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Ámense unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Luego noten el versículo 35. En esto conocerán quiénes, todos que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué? Si se aman unos a otros. ¿Cuántos discípulos de Jesús tenemos aquí hoy? Levanten su mano todos los discípulos. ¿Cuál es qué es lo que manifiesta sobre todas las cosas que es discípulo de Jesús? ¿Está mostrando ese amor el uno al otro? Cada vez que viene a la iglesia, ¿está pidiendo si hay alguien que necesite oración para orar por él? ¿Está intercediendo por él cuando llega a casa o ella? ¿Está buscando a quién ayudar dentro de la iglesia? ¿Está buscando cómo servir al pueblo de Dios en algún ministerio? Porque todo eso muestra el amor que tenemos los unos por los otros. Quiero que sepan que los hermanos que están allá atrás tienen un gran amor por ustedes. No quieren ni siquiera que tengan que ir a la Biblia a buscar sus versículos, se los ponen ahí para que no lo tengan que hacer. Y los aman, porque a veces no es fácil, ¿verdad, caballeros? A veces no es fácil. Pasan cosas. Como dice aquella canción, todo pasa y todo queda, y lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos sobre la mar. ¿Se acuerdan? O yo soy el único viejito aquí. Mira a muchos jóvenes que me están viendo así como que, ¿de qué se trata? Bueno, luego les cuento. Así es como se manifiesta el amor, así es como se ve el amor. En el servicio que nos damos los unos a los otros. En el buscarnos para ver si necesitamos algo, en tener la confianza para llamar a los ancianos de la iglesia, tener la confianza para llamar al pastor y decirle, pastor, yo sé que son las 2 de la mañana ahorita, pero necesito que ore por mí. ¿Qué cree que va a hacer el pastor? Va a apagar el teléfono antes de irse a dormir, ¿verdad? No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Les aseguro que ahí está el teléfono a un lado. Y van a tener que esperar a que me limpie los ojos y me baje a la sala para no despertar a mi esposa. Pero ¿saben qué? Voy a orar por ustedes. Porque eso demuestra que les amo. Eso demuestra que quiero servirles. Entonces, ámense, tengan amor fraternal. Sí, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, los versículos 9 y 10. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Y luego noten lo que dice el versículo 10. Amémonos unos a otros con amor, ¿qué? Fraternal. Ok.
yo creo que no traen ganas de leer entonces, ¿verdad? Porque cuando digo, ¿no lo habían puesto? Ya ven cómo a veces no es fácil. Con amor fraternal. Noten, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Lo que quiere decir ahí es que debemos poner a los demás antes que nosotros mismos. ¿Es difícil para nosotros como seres humanos poner a los demás antes que a nosotros mismos? Es difícil poner a nuestros hijos antes que a nosotros mismos a veces, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tal con gente de la iglesia? ¿Qué tal con hermanos de la iglesia? Mismo Pablo les dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4:9. En cuanto al amor, ¿qué? No es necesario que les escribas. Está viendo lo que dice Pablo. No necesito escribirles, no necesito decirles más. Porque Dios mismo les ha enseñado a ustedes que deben, ¿qué? Amarse los unos a los otros. ¿Quién vino a enseñarnos cómo se manifiesta el amor que tenemos los unos por los otros? Jesús, Dios mismo vino a enseñarnos, a mostrarnos ese amor. ¿Y qué tanto nos amó? Hasta la muerte. Ay, pastor, me la está poniendo bien difícil porque yo no soy de esas personas que están dispuestas a morir a sí mismo todavía. No se preocupen. Pídanle a Dios que cambie su corazón. Pídanle a Dios que los clave en la cruz. Y créanme, Dios los clava en la cruz. Pero no tengan miedo a pedírselo, porque si se lo piden y Él se los concede, entonces vamos a estar haciendo lo que Él nos llama a hacer. ¿No es cierto? ¿Y cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Levanten la mano. Ok, todavía queda uno que otro que no está convencido todavía. Okay. No es cierto, es difícil, es difícil. Primera de Pedro nos dice en Primera de Pedro 1:22. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros como de todo corazón. ¿Cómo ama uno cuando ama de todo corazón? ¿Se acuerdan del juguete que amaban de todo corazón? Lo agarraron. ¿Cómo amo mi juguete? ¿Se acuerdan del mono de peluche que les dieron el primer 14 de febrero que tuvieron novio? Y les regaló aquel osito de peluche, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo ¡ay, qué huele a él! ¡Oh, huele a él! Sí, pues cuando se lo llevó lo traía bajo el sobaco para que no lo viera. Así es que huele a él, pero huele a él. Así es cuando se ama algo de todo corazón, ¿no es cierto? Ahora sí, nadie se ría. Así es como nos amamos los unos a los otros. Ándele, pues. Como dicen los puertorriqueños, ahora sí me está llevando para lo hondo, pastor. De eso se trata, mis hermanos. Se trata de llegar a lo hondo. Se trata de llegar a donde casi no tocamos tierra. En donde apenas con las puntitas del dedo gordo del pie podemos mantenernos sobre el agua. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando por esas profundidades espirituales es cuando el Espíritu de Dios viene y nos levanta por encima del agua. ¿Sí? Lo necesitamos. Reconozcámonos ya desde ahorita que lo necesitamos. Sí, todos los cristianos, judíos, a los que les está escribiendo y a nosotros a través de esta carta nos dice, el amor fraternal permanezca en ustedes, esté en ustedes siempre. Pero la verdad es que si somos honestos sabemos que a veces no está ahí. Las pruebas, las aflicciones, las persecuciones, el dolor, los problemas con hijos, con padres, con cónyuges, como que vienen y quitan esas cosas de ahí, ¿no es cierto? Y ese amor da cabida a la amargura de la cual hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y esa amargura empieza a crecer y con el tiempo nos contamina a nosotros y nos llena de amargura y esa amargura contamina a otros también. Ok, ya pasamos la primera. ¿Cómo la vemos? ¿Se puede hacer? ¿Puede hacer? ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Pero necesitamos solicitar esa ayuda, ¿verdad? El mismo escritor a los Hebreos nos dice que podemos ir con confianza delante del trono de su gracia para recibir ¿qué? Para recibir el oportuno socorro, ¿verdad?
Entonces es que cada vez que llega ese hermano o esa hermana que no me cae tan bien, pero que se sienta a un lado de mí, digo, Señor, ahorita es cuando necesito tu gracia, ahorita es el tiempo del oportuno socorro. Hermana, ¿cómo está? Cuánto gusto de verla, Dios le bendiga. Permítame darle un abrazo de oso. ¿Verdad? Y se hace, y no fue tan difícil. Con la ayuda de Dios no fue tan. Lo que pasa es que muchas de las cosas, muchos de los deberes espirituales que debemos cumplir, los tratamos de hacer con nuestras propias fuerzas, los tratamos de hacer con nuestra propia habilidad. Y mis hermanos, no la tenemos. No la tenemos. Reconozcamos eso, por favor. Tratamos de ser buenos cristianos, ¿verdad? Pero no somos buenos cristianos. Creo que fue Gandhi el que dijo, los cristianos, qué buen Cristo tienen. Pero Cristo, ustedes saben lo que sigue, ¿verdad? Pero Cristo, los cristianos que tiene, qué bárbaro. ¿Verdad? Mis hermanos, no podemos ser buenos. No hay justo ni aún uno. Necesitamos su gracia, necesitamos su perdón diariamente, necesitamos tener una relación personal con Él por medio del Espíritu, para que cuando vayamos a Él y confesemos nuestros pecados, Él nos muestre que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo pregunto mucho, pero ¿hay alguien que necesite ser limpio de su pecado hoy? ¿Sí? ¿O hay alguien que no pecó en lo absoluto? Ni en obra, ni en palabra, ni en pensamiento durante estos últimos 7 días. ¿Hay alguien, por favor, levante la mano? ¿Hay alguien que no pecó del lunes a este domingo? Tampoco. Ok, después del miércoles, miércoles, nada más nos quedan 4 días. Cuando menos del miércoles hasta hoy. No pecaron de ninguna manera. ¿Alguien? Ok, se las voy a poner bien fácil. Hoy, después de levantarse, hay alguien que no pecó de pensamiento, o de palabra, o de obra. Ni uno. No, porque no somos perfectos, ¿verdad? El único perfecto es Dios. Y lo necesitamos a Él. Y si de alguna manera creemos que hay algo, por religioso que sea, que va a hacernos ser aceptos delante de Dios, estamos completamente equivocados, porque la única forma de acercarnos a Dios es por medio de Jesús. Lo segundo que les dice, noten ahí en el versículo 2, y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Practicar, quiero decirles la definición de la palabra practicar. La palabra practicar quiere decir ejecutar, hacer, llevar a cabo. Ejecutar, hacer, llevar a cabo. El que practica algo lo está haciendo constantemente. Y debemos de practicar la hospitalidad, debemos de ser hospitalarios. Ahora, ¿qué quiere decir hospitalarios, pastor? Porque pues esto puede tener un gran significado, que les voy a dar el significado del diccionario de la Real Academia Española. ¿Sí? Que dice que la hospitalidad quiere decir virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos, que quiere decir pobres, y desvalidos, gente que no puede cuidarse a sí misma, recogiéndolos y presentándoles la debida asistencia en sus necesidades. ¿Escucharon eso? Una vez más, hospitalidad, virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y presentándoles la debida asistencia en sus necesidades. En otras palabras, dar un buen recibimiento a aquellos que son extranjeros o visitantes. Sí, en eso, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. En esencia, eso es lo que es. ¿Sí? E implica esto, hablando de extranjeros, hablando de gente que no conocemos. Ok, pastor, pero ¿qué quiere decir eso? Que toda persona homeless que vea pidiendo dinero, lo tengo que echar al carro y llevármelo a la casa. No, eso no es lo que quiere decir. Aunque si tuviéramos la oportunidad de tener una casa en la cual pudiéramos recoger a esa gente y llevarla, sería algo grandioso, ¿no es cierto? Llevarla, bañarla,
o que se bañen ellos, darles un nuevo cambio de ropa, que se rasuren, que les corten el pelo, darles una comida bien dada, ¿verdad? Y dejarlos que se queden ahí una noche, algo, y decirle, ahora sí, mi hermano, mira, en este lugar puede haber trabajo, etcétera, etcétera. Sería grandioso poder tener una casa así, ¿verdad? Como iglesia, sería grandioso poder tener un lugar así. Pero se nos da la oportunidad de hacer el bien por los necesitados constantemente, ¿no es cierto? Nunca se han encontrado gente saliendo del freeway que está ahí con ¿verdad? O en un semáforo, o nunca han salido de la Walmart y alguien les ha dicho, hey, ¿me puedes prestar? ¿Verdad? Siempre tenemos oportunidad de hacerle bien a otros. Y el escritor a los hebreos le está diciendo, miren, deben de practicar esto, deben de hacer todo lo posible por practicar esto, porque algunos han recibido ángeles sin saberlo. ¿Sí? Algunos han recibido ángeles, han hospedado ángeles en su casa sin saberlo. Como Abraham, ¿se acuerdan Abraham? Los 3 ángeles que se le aparecieron en el libro de Génesis, que fueron y le dijeron acerca de que su esposa y él iban a tener un hijo en su vejez, que finalmente les dijeron lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Así nosotros a lo mejor al hacer esto por alguien que nos encontramos en la calle, lo estamos haciendo por un ángel. A lo mejor el Señor mandó un ángel que, mira, esta semana el pastor Carlos predicó acerca de la hospitalidad y acerca de hacer el bien por otros. Mira, disfrázate de pordiosero y ve, ponte ahí en la esquina por donde pasa Alex cada mañana, ¿sí? Y dile que tienes mucha hambre, que no has comido en 3 días y a ver qué hace. A ver si estaba prestando atención, ¿verdad? Y llega él, pero ya va tarde al trabajo, ¿verdad? Y llega y ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Le doy dinero o no le doy? A lo mejor si le doy dinero lo quiere porque es lo que piensa uno, ¿no es cierto? O ya no tengo tiempo para llevarlo aquí al McDonald's a la esquina para comprarle algo. ¿Qué hago? ¿Le digo qué hace? Dele el dinero. Lo que él haga con el dinero es entre él y Dios. Usted haga lo que Dios le ha mandado a usted que haga. No se preocupe. ¿Cuánto le va a dar? ¿$100? Ay, alguien dijo, no. No. Quizás tenga la oportunidad de dar los últimos $2 o $3 que traiga en la cartera. ¿Y qué? Pero ¿y si se los toma? Es entre él y Dios. Usted cumplió con lo que Dios le está mandando a hacer. No se haga inspector del fruto de otras personas. No ande tratando de descubrir si es un guainito, en realidad esta necesidad. Usted déle esos últimos $3 que trae, porque Dios nunca lo va a dejar a usted sin más de lo que usted está dispuesto a dar. ¿Me entiende? Entonces hay que practicar la hospitalidad, ¿sí? Y de nuevo esto se nos habla con gente que no conocemos, con gente extranjera. Por ejemplo, ahorita lo que Liz y su escuela están haciendo para la gente que viene de Centroamérica y está buscando asilo, ¿verdad? A veces el pensamiento de las personas es, pues, están sufriendo porque quieren. ¿Para qué se vienen? Se deberían quedar allá en su país. Yo no me traería a mis hijos conmigo arriesgándolos, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Vemos a las señoras pasándoles los niños de 1 año, de 2 años a las personas del otro lado. ¡Qué bárbaro! ¿Qué clase de madre es esta, por favor? ¿Usted sabe de lo que venía oyendo esa señora? ¿Usted sabe si su esposo ya lo único que le faltaba era ponerle la pistola detrás de la cabeza y jalar el gatillo? ¿Usted sabe si su esposo era alguien que pertenece a algún partido de oposición en su país y ya andaban buscando a su familia para encarcelarla y el esposo les dijo con gran dolor en su corazón, váyanse ustedes, si puedo al rato los alcanzo? ¿Ustedes saben? Uy, ¿se fijaron? La señora esa no le gustaban los frijoles mexicanos.
Pues para que se le quite no le doy nada. Se ríen, pero ¿es cierto o no es cierto? ¿Estoy diciendo mentiras? ¿Estoy mintiendo? Nos convertimos en juez, en jurado y en verdugo a la misma hora sin tener la habilidad para ver el corazón de las personas. Que batallen como yo que tuve que batallar. Que lo hagan como yo lo hice. Tuve que esperar 10 años a que me mandaran la primera cita. ¿Sí es? Ok. Dios te está diciendo que seas hospitalario con los extranjeros. Dentro de lo que quepa, dentro de lo que puedas, dentro de lo que se te dé la oportunidad, sé hospitalario con ellos. Porque todos los que estamos aquí, no miro a mucho güerito, rubio, ojo azul, ¿verdad? Todos los que estamos aquí en algún momento fuimos extranjeros y advenedizos. Todos llegamos de alguna manera pidiendo asilo. Y el asilo más grande que un día llegamos a pedir fue el asilo para nuestras almas en el reino de Dios, al cual no merecíamos poder entrar. ¿Y Dios qué hizo? Lo único que preguntó es, ¿qué has hecho con mi hijo Jesús? Y cuando le dijimos, yo creo, Señor, éntrale, pásale. Debemos entonces practicar la hospitalidad, ser hospitalarios. Porque no sabemos a quién le estamos ayudando. Dios pudo haber puesto a esa persona tal y como está en nuestro camino para que nosotros le mostremos a él o a ella o a ellos el amor de Cristo. Les mostremos el amor de Jesús. Y de esto es de lo que se trata la hospitalidad. De abrir las puertas de nuestra casa, de abrir las puertas de nuestro corazón a los hermanos, a los extranjeros, a aquellos que Dios pone en nuestro camino que tienen necesidad. Para hacerlo se necesita de ese amor fraternal, ¿no es cierto? Para hacerlo se necesita de ese amor fraternal. Pablo nos dice en Romanos capítulo 2 y el versículo 13, ayudemos a quienes, a los hermanos necesitados. Ok, todavía no está, se los perdono. Romanos 12, 13, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad, no va a estar. Ok, practiquemos la hospitalidad. En primera de Pedro 4, los versículos 9 y 10, dice, bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sean un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. ¿Escucharon eso? Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Y hermano, me echaron de la casa en la que vivía, me sacaron del apartamento, no tuve para pagar la renta. ¿Qué hago? Oh, hermano, pues mire, muy fácil. Ahí por la Tercera y la Oxford hay un lugar en donde reciben a gente que no tiene dónde. Sí, ya fui, pero está lleno, no hubo lugar para mí. Ah, pues no se preocupe, mira, allá en San Diego está la casa del padre fulano de tal. No, pero también fui, pero ya no hay lugar. Ah, pues no se preocupe, mire, aquí traigo una cobija en mi carro y se la doy y se duerme ahí en esa banca. ¿Qué le parece? Háblele a la iglesia a ver si se puede quedar en uno de los salones. Por el amor de Dios, es un hermano o hermana en Cristo. Es un hermano o hermana en Cristo. ¿A quién más va a ir? ¿Qué no nos dice Pablo que somos todos miembros del cuerpo de Cristo, que todos somos miembros el uno del otro, que todos debemos de cuidarnos el uno al otro? De nuevo, Pedro, bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, cualquiera que sea este don, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Meditemos en eso un rato. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice?
Estamos dispuestos a morir a nosotros. Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo. Porque creo que eso es a lo que estamos siendo llamados aquí el día de hoy. Vamos a leer este último versículo. Mientras lo leemos, el grupo de alabanza puede pasar al frente. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Los versículos 9 y 10. Nos dice lo siguiente. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Así que, según tengamos, ¿escucharon eso? ¿Leyeron eso? Según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Luego la siguiente parte dice, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A quién puso primero? ¿A los de la familia de la fe o a todos? Primero puso a todos. Y después puso a los de la familia de la fe. ¿Cómo llevamos a cabo nosotros esta práctica? Primero a los de, y luego los demás se alcanza a todos. Qué alrevesados estamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué no leemos la palabra de Dios? ¿Qué no meditamos en lo que estamos leyendo? ¿O la leemos nada más para cumplir con nuestro deber de leer nuestros 10 capítulos sin prestar atención a lo que se nos está diciendo? Sean o hagamos el bien a todos. Mayormente si son miembros de la familia de la fe. ¿Verdad? Entonces va a haber circunstancias en las que no se va a poder ayudar a todos, ¿no es cierto? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? No se puede ayudar a todos, pero definitivamente se puede ayudar a los de la familia en la fe, ¿sí? Si a alguien le debemos ayudar es a los de la familia en la fe. Por eso me encantan nuestros grupos pequeños, porque cuando nos reunimos y oramos los unos por los otros, nos platicamos los diferentes problemas en los que estamos pasando, las diferentes aflicciones, las diferentes pruebas que estamos pasando, y oramos los unos por los otros y oramos por gente que ellos mencionan que a lo mejor no son creyentes, a lo mejor son de la familia que necesitan ser creyentes o están enfermos, y todos juntos clamamos a Dios. Entonces, para que se pueda ver en nuestra vida todo lo que hemos visto en el libro de Hebreos que tenemos por nuestra fe en Jesús, primero, que exista en nosotros siempre el amor fraternal. Y busquemos ser hospitalarios, los unos con los otros y con todos, para así manifestar el amor de Cristo a los demás. Porque ¿saben qué? Somos hijos de Dios. Y así como nos gusta cuando nuestros hijos se parecen a nosotros, a Dios le gusta que sus hijos se parezcan a Él también. Entonces hay que buscar parecernos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque no importa que nos diga el diablo que somos, no importa que nos diga el mundo que somos, no importa que nos diga nuestro propio corazón que somos, Dios, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, imitemos a nuestro Padre Celestial, especialmente en el amor fraternal, sin lo cual todo lo demás no funciona, y en la hospitalidad, en cuidar de los demás. Amén. Vamos a orar.